Bueno, bien, entonces, el tema del día de hoy dijimos que es empezar con la unidad número 2, que es la célula. Vamos a ver origen, estructura y función. Estos tres conceptos serían lo que van a estar en toda la unidad número 2. Hoy vamos a comenzar con la definición de lo que es la célula, ¿sí? Comúnmente podemos decir, siempre nos hacemos la pregunta de ¿qué es la célula? La célula vendría a ser la unidad estructural y funcional que constituye a los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo de un ser vivo. ¿Qué significa todo esto? Cuando uno habla de que es estructural, ¿sí?, y que es funcional, estaríamos haciendo referencia específicamente a cuando hablamos de la estructura, de que está formada por partes, por componentes, y que tiene la célula una forma, ¿sí? Como cada célula del cuerpo, ¿sí?, forma tejidos, órganos y sistemas, y además cumple una determinada función, o sea que funcional viene de eso, de que tiene una actividad propia, algo para hacer. Entonces, cada célula del cuerpo, según el órgano o tejido o sistema que forme, va a tener una función en particular. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la célula de la piel, ¿sí?, que son las células epiteliales, tienen la función de cubrir a todo el cuerpo y de la protección, además de otras funciones, ¿sí? Además, esas células, cuando hablamos de estructura, estaríamos haciendo referencia a que tienen una forma en particular, ¿sí? Las células de la piel tienen una forma alargada y plana, ¿sí?, porque tienen esa función, por ejemplo, de protección específica, ¿sí? Ahora, por otro lado, también podemos decir, ¿sí?, que cuando hablamos de estructura, cuando yo les decía de la forma, ¿sí?, y que tiene partes, significa que toda célula tiene tres partes fundamentales, que son la membrana que rodea la célula, toda la parte interna, que es el citoplasma, ¿sí?, y dentro del citoplasma tenemos el material genético, que depende del tipo de célula, puede tener un núcleo o un falso núcleo, que eso lo vamos a ver en próximas clases, ¿sí?, cuando veamos los tipos de células. Ahí estaríamos hablando de partes y seguimos hablando de la estructura. Ahora, también podemos decir que tiene componentes, o sea, dentro de la célula hay elementos que cumplen diferentes funciones y que son los componentes de las células. Por eso hay células que los tienen y otras células que no. La mayoría de las células tienen esos componentes que se llaman organelas. Bien, ahora, las funciones son varias, porque bueno, no es lo mismo hablar de las células epiteliales, como les hablaba recién, que las células hepáticas, que forman, ¿sí?, al hígado. Entonces, las células hepáticas tienen una función en particular. Después, no es lo mismo hablar de una célula cardíaca, ¿sí?, que forma al corazón. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de células, ¿sí?, también diferentes funciones que tiene cada una de estas células. Ahora bien, yo les comentaba acá de la estructura y de la función. Pueden encontrar también que se hable de la definición de célula como la unidad morfológica y fisiológica. Morfológica es estructural y fisiológica es funcional. O sea que cualquiera de las dos opciones que encuentren estaría bien. Bueno, y volviendo nuevamente a los tipos de células, podríamos decir que en la naturaleza existen dos tipos generales, que son las procariotas y las eucariotas, donde las procariotas fueron las primeras células que surgieron y que formaron el cuerpo y que forman hoy en día el cuerpo de las bacterias. En cambio, las células eucariotas que surgen de las procariotas son aquellas que forman el cuerpo de los animales, de las plantas, de los hongos y las algas. Pero este tema se los prometo desarrollado para la próxima clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Nos vemos.